Vamos a darle la bienvenida, como yo lo anuncié, a este invitado de lujo, porque nos une un gran cariño y una trayectoria, y no vamos a hablar de cantidad de años, pero ¿hace cuántos años que no estábamos juntos en un set de Herrero? Con Cristino del Castillo, con el doctor Cristino del Castillo, especialista en Derecho Internacional, comunicador, amigo, hermano. Y fundador de Síntesis. Exacto. Fundador de Síntesis, que yo creo que yo tengo que pararme de aquí y sentar a Cristino aquí, que es el que tiene que sentarse aquí. Yo estoy de acuerdo contigo. Claro, pues nos equivocamos de plano. Cristino fue el que fundó este programa y eso es para zapatero a su zapato. No, pero lo que pasa es que en este caso lo vamos a entrevistar para un tema específico. Pero es bueno decir, antes que tú comiences, Michelle, que sería bueno, valga la redundancia, que Cristino nos diga o le recuerde a la gente, en la época en que tú estabas en Síntesis, ¿cuándo fue, dónde estábamos y quién estaba contigo durante ese periodo, cuando tú entraste? Bueno, yo no fui fundador del programa realmente, pero participé poco tiempo después de su fundación. Cuando por los 6 meses. Ya estaba, un tiempo después, ya estaba el programa establecido en AO. El doctor Jacín tuvo la gentileza de darme participación ahí. En ese entonces participaba don Emilio Lapallese, un poco después estuvo Bonaparte Gotro Piñeiro, estaba Maachi, que también tenía su participación. Que era de 1 a 2 el programa. Era de 1 a 2. Teleantilla. El doctor Jacín tuvo la visión, digo yo, la genialidad de entender que había un espacio a esa hora, cuando la costumbre era otra cosa, de iniciar un programa de ese tipo. Sí. Y fue un éxito rotundo. Sí. Pero además de eso además de los comentarios muy agudos del doctor Jacín, había también un segmento en donde la gente tenía la oportunidad de participar. Y ese tipo de comunicación, todavía los dominicanos no estábamos muy acostumbrados. La gente se expresaba y había un periodista, apellido Solís, recuerdo yo perfectamente que era el que manejaba ese segmento, de entrevistas en la calle, la gente opinando. Y entonces eso realmente fue un éxito total. Y la apertura, sí, se rompió el esquema este de que en la televisión solo tenían cabida la gente de saco y corbata. Sí. Ahí tuvo participación todo el que tenía algo importante. Además, Cristino, en esa época hay que reconocer que no teníamos tantas redes sociales. No había. Y la gente tenía, bueno, no había, pero la gente tenía un poquito más de tiempo porque la gente también iba a su casa, se iba al mediodía, no había tanto tapón. Y entonces la gente después de comida se sentaba a ver Síntesis. Correcto. Que también o se veía el show del mediodía o se veía, depende de lo que tú querías, ¿verdad? Sí. Entonces también era una época un poco, un momento diferente, porque ahora con esto del tiempo es difícil. Sí, ahora ya las cosas funcionan de manera distinta. La gente ve televisión todavía a esa hora, muchos lo ven en sus oficinas, otras personas en los hogares. No, la gente ve televisión en todas las horas. A toda hora. Es más fácil. Aquí hay público para todo. También te olvidó que también yo estuve en el programa. No, claro que sí, claro que sí. Bueno, pero eso es parte de lo que es la Bueno, ahí realmente nos conocimos. Sí, claro. Ahí nos conocimos. Pero la oportunidad que el doctor Jacín nos daba, como tú decías. Sí. Porque yo no tenía experiencia en televisión. No, pero tú participabas en Revista 110 también, más ¿verdad? posterior. Sí, pero después. Igualmente pero Revista 110 fue después. O sea, nosotros yo entré en el 92 a Síntesis. Yo en el 92 a Síntesis. Acuérdate que cuando Síntesis era el programa, y mi papá tenía el programa, un segmento en el noticiero de hoy mismo, en el noticiero de Univisión, que se llamaba Enfrentando la Crisis, y en el 9, y en Síntesis, y en el 2 tenía Síntesis. Entonces, en un momento dado, cuando vino la guerra de la papeleta del Canal 7, ¿verdad? Que en hoy mismo estaba Milady de Cabral, en el programa de la mañana, estaba Milady de Cabral y creo que Elis Pérez. Correcto. Que Leonel Almonte se los lleva al programa del 7, que era un programa que iba a competir en la mañana. El programa en ese momento se dice porque yo no me acuerdo, que sí, pero me acuerdo perfectamente, inclusive me acuerdo de estar con Henry Pimentel en el canal,
en un momento en el que Manolo Quirós le dice a papá, mira, hay un problema, creo que mañana no va a venir nadie a hacer hoy mismo. Entonces así es que comienza lo de papá en la mañana, con los programas de cosas, entrando a hoy mismo, el día que nadie iba a llegar a trabajar porque iban a aparecer ese elenco en otro canal. Entonces ahí entran a hoy mismo, él se busca un grupo que entran en la mañana y en lo que era hoy mismo. Luego posterior, un poquito después, cuando se van al canal 4, creo que el canal 4 se pasó primero que al 13, porque luego regresaron al 9, fue cuando se crea Revista 110, entonces hoy mismo que ha sido parte de eso. Luego mi papá se va al 13, ya cuando nosotros estamos construyendo el canal 13, y ahí se pasa y es que se designa al grupo que hoy tiene ese espacio que lo maneja, que es el grupo que estaba conducido en ese momento por César Medina. Que se quedan manejando lo que nosotros que le decimos que vamos a pasar, que eso fue programado, que íbamos a pasar al canal 13 porque no tenía sentido, si nosotros estábamos en el 13, de estar en otro canal. Claro. Y así fue que se origina lo de la revista 110. Muy bien. Ahora, vamos a ir. Ahí tiene tu libro. Cristino, nosotros ayer hicimos un comentario diciendo sobre lo que tú escribiste, el libro que escribiste que se llama Migraciones, Nacionalidad y Soberanía, a propósito de todo lo que está aconteciendo en República Dominicana y el mundo con el pacto migratorio que se firmó en Marruecos, en Marrakech, hace unos días, y después el pacto de los refugiados, que el país decidió abstenerse. No que dijo que no, sino se abstuvo de firmar. Que una cosa no es igual que la otra. Y viendo este libro, que parecería como si fuera la Biblia ahora mismo sobre el tema, para uno poder encontrar todo uno quisiera puede encontrar, te pregunto primero, ¿qué diferencia hay entre el pacto de refugiados y el pacto migratorio? Mira, el pacto sobre los refugiados, sobre las migraciones, trata sobre migraciones, es decir, los flujos de personas que van de un lugar a otro, de un país a otro, migraciones internacionales, que es como le llaman. Y el objetivo es supuestamente promover una migración ordenada, segura y regular. Ese supuestamente es el objetivo de ese pacto. Aunque sea irregular. Trata sobre las migraciones. Y el pacto sobre refugiados tiene que ver con aquellas personas que salen de sus países por asuntos de seguridad. La gente que sale huyendo de conflictos bélicos. O asilos. Por problemas de persecución política, por rivalidades étnicas o por situaciones medioambientales, catástrofes y ese tipo de cosas. Son los refugiados. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Qué es la pregunta que hay que hacerse? ¿Y qué es lo que se persigue? Yo creo que por primera vez aquí tenemos un fenómeno. Y es que en el caso, por ejemplo, de la República Dominicana, siempre hemos visto como que hay una especie de interés oculto detrás de una serie de imposiciones, de presiones que le hacen a la República Dominicana. Siempre ha habido como un interés oculto. Y eso se ha disimulado con la consigna de defensa de los derechos humanos, los derechos de los migrantes. Ahora, pues nosotros estamos viendo realmente que el asunto no es simplemente una cuestión de derechos, sino que se quiere imponer una política migratoria global. Porque en el fondo el pacto por las migraciones, o el pacto por la migración, como dicen, segura, regular, es de por sí un conjunto de políticas en el orden migratorio, que viene en gran medida a sustituir las políticas propias que se han estado implementando en los distintos países.
Y por eso el temor que ha concitado esto en una serie de naciones. Es decir, yo creo que ya por fin estamos hablando claramente de qué cosa es lo que queremos. Okay. ¿Cuáles son las cosas que realmente preocupan de ese pacto? Bueno, lo primero es que saca de la competencia exclusiva de los estados la definición de las políticas migratorias, porque hasta ahora eso se ha entendido como una competencia exclusiva de los estados. De cada país. Cada quien decide, en función de su situación particular, de sus intereses nacionales, cuáles son sus políticas migratorias, a quién admite, a quién no admite, en qué condiciones, y todo lo que tiene que ver con el ingreso de extranjeros a su territorio. Correcto. Entonces, este pacto establece una serie de directrices que de alguna manera viene a sustituir eso que ha sido competencia exclusiva de los estados, aunque dicen que es no vinculante. Exacto. ¿Y a qué se llama? Esa es una palabra que me llama mucho la atención porque... Cuando dicen no vinculante. No lo firmen el pacto migratorio. Entonces, la ONU dice, no, porque no es vinculante. ¿A qué se llama cuando yo digo, pero ven acá, entonces cuál es el problema de firmarlo? Porque si no vinculante que no choca con la ley de migración de los países. Con la Constitución. O con la Constitución. No, entonces, ¿a qué uno se compromete? Cuando se habla de que no es vinculante, se dice que no es vinculante jurídicamente. Exacto. O sea, no se te puede exigir el cumplimiento de ese pacto en un tribunal. Eso es lo que se tiene en cuenta cuando se habla de que no es vinculante. Sin embargo, si tú ves el pacto, si tú lo lees detenidamente, te das cuenta de que tiene una vocación y de que establece una serie de compromisos que incluso serían evaluables, porque eso lo establece el propio pacto. En el pacto se habla 86 veces de la palabra compromiso. 86 veces se menciona la palabra compromiso, o sea, los estados asumen el compromiso. Sí. Y 15 veces el término deber. Los estados tienen el deber de. Entonces, lógicamente, la intención es que los estados hay que definir esas dos palabras, porque deber es... Claro, que los estados parte asuman determinada responsabilidad. Pero además de eso dice que la propia Organización de Naciones Unidas asumiría el rol de evaluador de la implementación de lo acordado. Claro, claro. Es decir, se haría una... Como una supervisión de que se cumpla lo que se firmó. Una salvaguarda. Correcto. Y entonces, eso significaría que los estados partes estarían sus nombres bailando en un informe que se haría periódicamente sobre quién cumple y quién no cumple con esa normativa. Mira, eso es una presión política fuerte. Sí. Doctor, desde su punto de vista, ¿hizo bien la República Dominicana en no firmar el pacto migratorio? Desde luego que sí, desde luego que sí, hizo mucho bien, porque déjame decirte una cosa. Si República Dominicana hubiese firmado ese pacto, el compromiso era, dentro de poquito, hacer otro plan nacional de regularización de extranjeros. Otro plan. ¿Por qué? Porque el pacto establece que los que estén de manera irregular, porque prácticamente no se hace una distinción, y esa fue una de las razones que el gobierno chileno esgrimió para negarse, dice, no, aquí no hay una diferencia entre migrante regular y migrante irregular. Exacto. Todos caen dentro del mismo estatus. Cuando Chile está sacando de su territorio muchos migrantes o inmigrantes que no están de forma regular. Que acaba incluso de hacer ayer un plan de regularización como lo hicimos nosotros. Ajá. Y estaba tratando, haciendo unos esfuerzos por porque las migraciones fueran ordenadas y respondieran a un plan del gobierno chileno. Sí. Entonces ellos dicen, no, pero entonces, ¿qué sentido tiene el esfuerzo que nosotros hemos hecho trazando una regla? Porque se supone que una migración es ordenada y regular cuando se produce conforme a las normativas que están vigentes en el Estado, conforme también a los intereses que ese Estado defiende. Sí. Y la capacidad, y en función de la capacidad de absorción que tú tienes de migrantes, porque nadie tiene una capacidad ilimitada no puede aguantar. Pero mira, ese proyecto establece, ese pacto establece
que la devolución, la detención es la excepción. La detención del migrante quiere decir que tú... Aunque sea indocumentado. No puede tener. Al indocumentado hay que darle un documento pueda realizar su derecho a circular libremente. Y hasta trabajar y todo. Y garantizarle trabajo. Y vivienda. Y servicio. Y salud. Y salud. O sea... Hablen un poquito de eso. Y si lo devuelves, se habla mucho de la posibilidad de que uno regulariza el irregular. Pero tú que conoces bien el pacto, hasta la cantidad de veces que menciona compromiso, yo te pregunto, realmente de esos aspectos fundamentales que diríamos que nos llaman la atención de ese pacto, ¿a qué se comprometen los países? Vamos a poner un ejemplo. Que lleguen aquí 1000 haitianos y que crucen la frontera. Estamos aquí adentro ya, nada más cruzan ahí mismo. Sí. Y cometen el error los militares de dejarlo cruzar y ya estamos aquí adentro. Nos acogemos al pacto migratorio si hubiéramos firmado. ¿A qué se compromete la República Dominicana? Un ejemplo facilísimo. No, bueno, República Dominicana lo primero es que el pacto implica un sistema de libre circulación porque desde que tú ingresas ya tienes derecho a un determinado procedimiento que hay que seguir. Por ejemplo, es como en Estados Unidos. Eso es algo así como los pies mojados, algo así de los cubanos en Estados Unidos. Como ocurre en Estados Unidos. Tú llegas a Estados Unidos, ingresaste al territorio norteamericano y tú dices, bueno, yo quiero, hago una solicitud de asilo, me quiero acoger a esa normativa. Pero te deportan. Y ya, no. Ya después que tú estás adentro y tú haces esa solicitud, hay que seguir todo un procedimiento. Por eso que tú ves que Donald Trump hizo un esfuerzo por evitar que ingresaran. Sí. Porque además de eso, en lo que el proceso camina, se atiende tu solicitud de asilo, pues tú tienes derecho a estar en libertad. Y estando tú en libertad, tú puedes resolver tu problema. Y mientras tú estás en libertad, tienes derecho a buscarte un empleo. Claro. Si andas con niños que muchas veces se utilizan como instrumento para garantizar determinadas atenciones, entonces con mayor razón. Sí. Ahora, ¿qué implica todo esto? Bueno, implica, primero te dije, la detención, dice el pacto, sería la excepción. O sea, tú no apelas a ese mecanismo para tú hacer valer tus leyes migratorias. Si tú devuelves a alguien, oye esto, que muchas veces aquí eso no se ha destacado, si devuelves a alguien, entonces tú tienes que darle atención en el país de origen para que esa persona se inserte en el mercado laboral y pueda realmente... O sea que no solamente hay que deportarlo, sino también hay que darle como una pensión. O sea, hay que darle asistencia dentro de su propio país. Mientras él consigue un empleo y resuelve su problema. Eso lo establece ese pacto. Oh, bien. Eso lo establece ese pacto. Mira. Que yo digo que realmente es un pacto poco realista, porque obliga a estados que tienen muchísimas limitaciones a asumir compromisos que en definitiva no están en condiciones de hacerlo. Sí. Ahora, el pacto sobre los refugiados es peligrosísimo. Ese es peligrosísimo. Bueno, hay que decir que el pacto migratorio tiende casi a igualar a los inmigrantes con los refugiados. Casi los iguala. Y eso es peligroso porque el inmigrante... ¿Y cuál es la línea para ti entre un inmigrante y un refugiado? ¿De dónde viene? ¿De una catástrofe o no? ¿O de una guerra o porque decidió salir caminando? Lo que pasa es que tienen estatus jurídicos diferentes. El que anda buscando una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida, se supone que tiene que someterse a unas reglas que los estados definen de ingreso. Tú buscas una visa y tratas de penetrar legalmente. Cuando tú llegas, tú solicitas un permiso de residencia y entonces después tú buscas un trabajo. En el caso de los refugiados no ocurre así. Como el refugiado está buscando seguridad, teme por su vida, hay situaciones que ponen en peligro su integridad como persona, su integridad física incluso, pues a esa persona hay que darle
respaldo a esa persona, hay que darle protección. Y tú estás en la obligación de recibirlo. Sí. Estás en la obligación de recibirlo. Cuando tú equiparas al migrante con el refugiado, entonces tú estás prácticamente obligando a los estados a que reciba esos flujos migratorios irregulares. Sin alejarlo mucho del tema, en el caso de Assange y en la embajada de Ecuador, ¿él pidió asilo político? Sí, él pidió un asilo político. Ahora, el asunto está en que él está en una nación que no reconoce eso. Porque ¿quién es que te garantiza? O sea, tú le solicitas a un Estado que te dé el asilo. El Estado te lo puede dar. Exacto. Como el caso como Ecuador, que consintió en darle la protección. Y que está viviendo en su embajada y no sale de ahí. Pero el país en donde él está, si él sale de ahí, lo mete preso. Pero a la puerta. Porque hay una orden de captura internacional. Ahora mismo está asilado en Ecuador. Exactamente. Aunque estuviese en ese país. Exactamente. Porque las leyes migratorias lo explican así. Pero, Cristino, ayer el expresidente Fernández escribió su columna, su artículo en el Listín Diario sobre el tema. Sí, lo leí. Y concluye que está de acuerdo en que el país no firmara el pacto. Claro. Muy responsable. Además, la gente podía pensar, bueno, pero ¿por qué lo dijo ahora? El presidente Fernández no podía hablar antes, porque el presidente Fernández tiene una voz, o sea, un peso muy fuerte en sus palabras. Y tiene que dejar que el presidente y los que están actuando son los que tienen que tomar la decisión. Y además él está vinculado a las Naciones Unidas y la OEA. Pero expone claro esto, y voy a leer 2 parrafitos que entran claro a establecer lo que pasó, por qué el país no firmó. Dice, cuando hablan aquí de que no es vinculante, que es lo que nos han dicho, no han puesto la pastilla, mira, tómate esa pastilla, que eso no es vinculante, firma eso. Dice él, pero en realidad en el pacto se sostiene el derecho soberano de los estados a establecer sus normas y políticas migratorias. En forma expresa lo dicen así. Los estados tienen el derecho soberano a determinar su propia política migratoria y la prerrogativa de regular la migración dentro de su jurisdicción de conformidad con el derecho internacional. Si leemos eso en el párrafo, que está como en el tercer o cuarto párrafo del acuerdo, se va, pero está bien, no hay problema. Sí. Pero siempre hay que leer después del punto y coma. Y después del punto, a seguir leyendo. Entonces él dice, por lo tanto, lo que condujo a algunos países a considerar el concepto de soberanía no es tanto el que no figurase en el texto del Pacto Mundial, fue más bien debido a ambigüedades o ambivalencia que se deriva del lenguaje utilizado en otras partes del mismo documento. En ese contexto se establecen compromisos políticos y morales que sí limitarían el derecho soberano de los estados. Y ahí me quedo. O sea, está muy claro de que, ok, no es vinculante, perfecto, pero mira, sigue leyendo para que tú veas todas las ambigüedades que hay ahí que te comprometen, como es lo que tú has dicho aquí. Sí, entonces, yo a que no lo he leído, que lo lea, y concluye diciendo, bueno... Esa es una técnica que se está utilizando hoy día en el derecho internacional, le llaman fast law. Fast law. Sí, o sea, eso es como derecho suave. Así se pudiera traducir. Okay. Derecho rápido. ¿Cuál es la esencia de eso? La esencia es que te aprueban una serie de normas que no son el resultado del accionar de un órgano legislativo con competencia para eso. Y entonces esas normativas te van creando unas referencias que sirven de marco al accionar o a la actividad de los órganos legislativos que sí tienen competencia legítima para establecer normas de obligatorio cumplimiento. Y entonces, indirectamente, eso te condiciona. Sí. Y esa es la técnica que utiliza ese pacto, que es una técnica que se utiliza mucho en la comunidad, en la Unión Europea, para que los parlamentos de los distintos países tengan, porque hay cierto margen de maniobra a nivel de las naciones que forman parte de la Unión, pero tomando siempre como referencia unas normativas europeas que tienen que observarse. Es como unos principios fundamentales que rigen esa actividad. Y esa técnica es la que se está utilizando. Y en realidad sí
te compromete. Los propios promotores del pacto te dicen, no es vinculante, pero sí es una poderosísima herramienta política. Claro, claro. Incluso se establece, si tú estableces, porque fíjate qué ocurre, que los que firman se comprometen a presentar un plan de acción para traducir a la práctica esos compromisos. Y entonces esos compromisos, su ejecución se evalúan, como ya dijimos. Y lógicamente después te van a poner nota. ¿Qué es eso? Esos son compromisos concretos. Bien, vamos al caso. No es tan sencillo. No, vamos al caso específico de República Dominicana. También Leonel Fernández lo explica, pero vamos fuera de Leonel Fernández. La República Dominicana dice, bueno, a nosotros no vamos a firmar porque el riesgo que nosotros tenemos de legalizar migrantes que no califiquen es altamente peligroso. Primero, porque somos una isla que no divide nada, porque el río que nos divide no tiene ningún cosa y la frontera tiene 340 ni agua, 340 kilómetros lineales, y esos señores que están ahí están muy mal económicamente. Lógicamente tienen que la opción de o cruzar para acá o tirarse al mal. Bueno, pues mira, ni modo. Haití, y nosotros dijimos aquí, Haití va a firmar el pacto. Dijimos aquí, y Haití firmó el pacto. Y dicen que nosotros, como dominicanos, veremos en el futuro el daño que nos ha hecho no firmarlo. Oye eso. Y dicen a su vez que sus fronteras están abiertas para que todo el que quiera migrar allá, que vaya, que va a ser recibido de acuerdo a esto. Explícame esas dos cosas, Cristina. No, pero ¿y quién? En su sano juicio. Vamos a ver. Mira, hay que ver también. Guatemala para Guatemala. Hay que ver el pacto, ahora que se firmó el otro, en conexión, los dos. Porque fíjate qué pasa. Resulta que hay una cantidad considerable de refugiados en el mundo. Estamos hablando de unos 68 millones. Wow. De esos 68 millones, más de 68 millones de refugiados en el mundo entero. ¿Refugiados o migrantes? Refugiados y desplazados. Refugiados. Que hay que hacer la diferencia. Desde el año 2015. No, porque migrantes son 200 y pico de millones, casi llegando a los 300. Esos serbios, toda esa guerra y todas esas cosas. Ahora refugiados, gente que sale huyendo de situaciones conflictivas, que teme por su seguridad, esos son, o desplazados dentro del propio territorio de sus países, son 68. Y los que han abandonado sus países son refugiados, o sea, los que tienen ese problema de inseguridad, que han abandonado sus propios países, son más de 25 millones. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, que esos refugiados se concentran en los territorios de un grupo de países, que no son, porque eso hay que decirlo, la inmensa mayoría está en países con ingresos medios y bajos. Por ejemplo, el caso de Turquía, que tiene como 6 millones de refugiados, el caso de Pakistán, el caso de Líbano. Pero Alemania tiene mucho, Alemania. Pero menos. Ahora, tiene mucho, y el problema es que eso hay un flujo permanente. Exacto. Entonces, el pacto lo que él plantea es, vamos a aliviar la carga. Sí, vamos a distribuirlo. Vamos a distribuirlo y que cada quien presente un plan el año que viene. ¿Cuánto puede recibir? Y que diga cuántos refugiados puede recibir. ¿Para qué? Bueno, para que esos países que tienen saturación puedan un poco aligerar su carga. Sí. O tú puedes recibir o puedes aportar económicamente. Exacto. El caso es que tú te comprometas a dar determinada ayuda para que ese problema se pueda hacer manejable. Yo digo, ¿es realmente loable eso? ¿Tiene sentido? Yo creo que sí, porque en definitiva el refugiado es una persona que necesita de protección, eso no lo podemos negar. Ahora, ¿qué pasa? Que en ese pacto hay una serie de disposiciones que para la República Dominicana son altamente peligrosas, pero muy peligrosas. Por ejemplo, ahí se dice que la degradación medioambiental y los problemas relacionados con el cambio climático son situaciones que interactúan con las causas reales que provocan la salida de los flujos de refugiados. Degradación medioambiental. O sea, tú me estás diciendo a mí que una persona que vive en un país
con problemas medioambientales serios, Haití, por ejemplo, que tiene dificultades para sobrevivir, por ejemplo, un campesino que ya su tierra se ha hecho improductiva, no sirve para nada. Ese no tiene de qué vivir, tiene una situación de existencia material insostenible, entonces ese se va y tú tienes que recibirlo como un refugiado. Exacto. Esa es la situación de casi Haití entero. Claro. Esa es la situación casi de Haití entero. Entonces Haití entero calificaría para ser refugiado con la obligación que tienen los firmantes de recibirlo, de garantizarle un empleo digno, salud, educación y todo lo que demanda un ser humano. Tino, tú como especialista en Derecho Internacional, ¿cómo calificaría entonces el que nosotros nos abstuviéramos de votar por el de los refugiados, que puede ser más peligroso que el otro, y que en el otro nosotros votamos en contra de ese pacto? ¿Cuál podría ser la decisión? Uno lo hizo el gobierno central y otro lo hizo la Cancillería. No, República Dominicana no votó en contra, porque no votó en contra del pacto migratorio, porque fíjate qué ocurre, eso se aprobó en Marrakech, fue por aclamación. O sea, República Dominicana mostró su inconformidad con los términos del pacto. Y se abstuvo. Y no fue. No tuvo presencia. ¿Sabes? No estuvo presente, no fue. Ahora, en el caso que ya este se sometió a votación formalmente, nosotros en la Asamblea General, nosotros nos abstuvimos. ¿Por qué nos abstuvimos? Que yo creo que es una posición correcta, porque en realidad hay muchos aspectos de ese acuerdo que tú no le puedes decir tajantemente que no. ¿Por qué? Bueno, porque hay un tema humanitario de por medio. Esa es la verdad, hay un tema humanitario de por medio. Sí. Ahora, a nosotros no nos conviene porque quien decidiría a quienes califican como refugiados serían organismos que no están bajo el control de República Dominicana y nosotros entonces tendríamos que aceptar esas decisiones de gente que no responde a los intereses de República Dominicana. Entonces ese es el problema. De acuerdo a los compromisos que nosotros hemos asumido, República Dominicana es quien decide a quién recibe en calidad de refugiado. En este caso, tú tendrías que recibir individuos que han sido aceptados como refugiados por organismos internacionales. Y entonces eso, obviamente, que lesiona la soberanía nacional. Eso es lo que iba a decir, ya eso es diferente. Porque ya saca de la competencia exclusiva de los Estados esa decisión. Nosotros, desde el punto de vista Herrero, como Cruz Roja Dominicana, como Cruz Roja Internacional, manejamos mucho el tema de los refugiados y estamos atentos por el Comité Internacional de la Cruz Roja, que tú sabes que nosotros tenemos dos entidades, la Federación Internacional de Cruz Roja, que trabaja en tiempos de paz, y el Comité Internacional que trabaja en tiempos de guerra o tiempos de conflictos o hostilidades. Y ahí nosotros tenemos mucho que trabajar y hemos trabajado bastante. Y se ha discutido mucho en el país con el tema de los refugiados, inclusive Balaguer en su época, como que había un momento que se querían poner unos albergues, ¿te acuerdas? Sí. Alrededor de la frontera, exacto, para mitigar el problema con Haití. Y eso fue impedido. Y muchas veces eso siempre está en el ámbito de la gente o de algunos gobernantes a contribuir con eso. Tenemos que ayudar de aquel lado. Exacto. No, y además de eso hay una serie de disposiciones que son peligrosísimas para la República Dominicana, porque fíjate qué pasa. Dice el pacto que la apatridia puede ser una consecuencia de la salida y también un resultado de esa salida. Es decir, una persona se puede considerar apátrida si sale de su país, puede perder su nacionalidad como resultado del abandono de su país de origen. Digamos, por ejemplo, como si es el producto de una catástrofe medioambiental. Te voy a seguir poniendo ese ejemplo, que está ahí y que para nosotros es peligroso. Significa que esa persona va a estar, como una catástrofe medioambiental del tipo que está viviendo Haití es prácticamente una situación irreversible. Correcto. Significa que tú vas a llegar ahí para quedarte definitivamente. Claro, de por vida. Y entonces el acuerdo te obliga a darle la nacionalidad. A la nacionalidad. La nacionalidad. Y entonces, no la residencia. Y entonces República Dominicana entendió que eso es peligroso y lo establece, lo dice el comunicado
que difundió la Cancillería. Que yo digo que con mucho tino, y no es verdad lo que están diciendo algunos, como que la presión obligó al gobierno dominicano. Yo creo que no, porque las críticas más duras a ese pacto las hizo el gobierno dominicano, más que los sectores que adversan. Es decir, han sido críticas contundentes y nadie que realmente esté a favor de eso le hace una crítica así tan contundente. Sí, entonces yo creo que esos son aspectos que hay que realmente tomar en consideración. Muy bien, Cristino, ¿qué te motivó a escribir este libro? Antes de todo esto. Sí, antes de todo esto. Sí. Mira, porque aquí tú abordas el fenómeno de migraciones internacionales. Sí. La nacionalidad, con sus conflictos, con los modos de adquisiciones, la pérdida de la nacionalidad, la recuperación de la nacionalidad, fuente del derecho de la nacionalidad de los hijos de haitianos, o sea, el tema vivente que tenemos aquí en República Dominicana, las sentencias, ambas sentencias, resoluciones. ¿Qué te motivó y cómo integraste a tu hijo, que también es abogado joven, a Cristian, en este tema? Mira, el libro realmente, el tema central es el sistema de reconocimiento de la nacionalidad, la institución de la nacionalidad en República Dominicana. Y ahí nosotros hacemos un estudio de derecho comparado sobre las normas que rigen el otorgamiento de la nacionalidad en distintos países. ¿Con qué objetivo? Bueno, con el objetivo de ver hasta dónde realmente la institución de la nacionalidad en República Dominicana es compatible con las normas generalmente aceptadas. Es decir, una especie de tú ver nuestro sistema de reconocimiento de la nacionalidad en el contexto global. Y eso, de alguna manera, te ayuda a medir su validez. Entonces, ese es el aspecto central. ¿Por qué nosotros decidimos eso? Bueno, por los cuestionamientos que había a las normas nuestras. Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó a la República Dominicana, mediante una sentencia, que modificara su constitución, sus leyes y cualquier tipo de disposición contraria a que se les reconozca la nacionalidad a los nacidos, a los hijos de extranjeros nacidos en República Dominicana, independientemente del estatus migratorio de sus padres. A ellos hay que poner el video de Fadul. Y entonces, bueno, yo digo, pero hay que ver realmente, porque nos hablan a nosotros de unos estándares internacionales que cada quien tiene la obligación de respetar. Vamos a ver si es verdad que existen esos estándares internacionales, a que nosotros estamos obligados en virtud del derecho internacional, cuáles son nuestros compromisos en esa materia, qué es lo que nosotros tenemos, si es verdad que hay apatridia o no, y si es verdad que la sentencia del Tribunal Constitucional desnacionalizó a miles de ciudadanos retroactivamente, como dijo la comunidad internacional. Y hasta dónde realmente una corte le puede decir a un país, una corte internacional, le puede decir a un país que modifique su constitución para establecer determinadas normas de reconocimiento de la nacionalidad, cuando realmente en función del derecho internacional siempre se ha partido del criterio de que ese es un tema de la competencia exclusiva de los estados, porque a nosotros nos ordenan eso. ¿Y por qué si nosotros tenemos normas que existen en otros países, a nosotros nos están pidiendo lo que no le piden a otras personas? Entonces, ese es el aspecto central. Ahora, para nosotros ver ese fenómeno, necesariamente había que entrar en el análisis de todo lo que es el problema de las migraciones internacionales. Porque ese problema que confronta a República Dominicana se produce en un contexto que tú tienes que estudiar para poderlo entender realmente. Y entonces eso te lleva a ti a las causas reales. ¿Por qué es que a República Dominicana le están haciendo todas esas exigencias? ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Y entonces nosotros ahí llegamos a la conclusión de que, bueno, siempre han existido migraciones internacionales, desde que el mundo es mundo. Dicen que la especie humana se originó en el África, que de ahí nosotros poblamos el mundo.
Es decir, los flujos migratorios siempre han existido, es verdad, es verdad. Ahora, las características que tiene hoy en día son realmente distintas. Y eso hace de este fenómeno algo totalmente diferente a lo que habíamos conocido antes. Por ejemplo, tú antes tenías 5 países que eran los países de destino, que eran Estados Unidos, Canadá, Australia, Argentina y Brasil. Esos eran los países de destino por excelencia. Hoy en día, bueno, no hay quien dice Facundo Cabral que los argentinos son descendientes de los barcos. Y eso es verdad. Aquí tenemos. Y su temperamento hizo que la gente desistiera de esa posición. Fue un país que recibió importante flujo migratorio. Es verdad. Entonces, sin embargo, hoy en día los países receptores de migración pasan de 50. Los que me estoy refiriendo a los que reciben flujo permanente. Sí, sí. Canadá continúa haciéndolo. O sea, son más de 50 hoy en día. Y los expulsores, antes 9 de cada 10 eran europeos, de los que salían. Hoy en día son más de 100 los países que conforman ese manantial de la migración. Pero hay otro fenómeno que está asociado con el problema, porque hay situaciones sistémicas que son las que están generando todos estos flujos, pero al mismo tiempo también la internacionalización de los factores de la producción, la internalización, la mundialización de las finanzas, del flujo de las mercancías, y lógicamente también la fuerza de trabajo tiene esa tendencia, eso es verdad. Pero hay problemas sistémicos que son los que están provocando un malestar que explican estos flujos. No vamos a hablar, en el caso, por ejemplo, de las migraciones, de todo el desastre de las aventuras geopolíticas que han exacerbado, que han profundizado toda esa situación, y que son las que explican esos flujos que se están produciendo hacia Europa. Y entonces la ONU, que nadie la tomó en consideración para la aventura militar, acuérdate que cuando Estados Unidos decidió invadir Irak, había una misión de la ONU tratando de verificar si era verdad que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Correcto. Y le dijeron, no, salgan de ahí que ya nosotros tenemos las pruebas. A la ONU. Y a la ONU la echaron a un lado. Y bombardearon. Y entonces pusieron Oriente Medio patas arriba. Y todos esos flujos se explican en gran medida por eso. Y ahora la ONU, que no la tomaron en consideración, que la echaron a un lado, la están involucrando para que asuma el precio de todos esos platos rotos. Y a nosotros, que no nos tomaron tampoco en consideración, nos están metiendo parte de esa carga. Y entonces hay un problema humanitario de por medio, pero tú tienes que decirme, si vamos a corregir el problema, tú tienes que decirme, no, espérate. Pero no me meten en tu lío. De ahora en adelante tú tienes que hacer un compromiso de que tú no vas a seguir produciendo esas situaciones, pero ese compromiso no está en el pacto. No, ni están en el pacto. ¿Entiendes? Mira, Cristino, finalmente, yo sé que el tiempo no termina. ¿Cómo se integró Cristian del Castillo, tu hijo, a este trabajo? Lo que pasa es que él escribió su tesis de grado sobre ese tema. Y entonces nosotros decidimos incorporar el estudio que él había hecho a un trabajo mucho más amplio. Esto está bueno, vamos a ampliar esto y yo voy a poner mi parte. ¿Entiendes? Entonces yo puse mi parte, en adición a algunas partes que él puso, quitamos algunos temas que no venían al caso, hicimos un trabajo compacto y entonces lo concebimos como un libro. Esa es la historia. Qué linda, qué linda. Gracias, doctor. No, siempre a las órdenes. Ojalá que usted haga costumbre de darse una vuelta por aquí. Nada más tienen que decirme. Gracias, y lo aquí queremos estaré mucho, doctor, y feliz Navidad. Cumpliendo órdenes. No. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Le damos al doctor. Un abrazo, Cristino, y a Cristian también. Bueno, gracias. Le damos las gracias al doctor Cristino del Castillo por haber acompañado a este grupo que lo quiere tanto el día de hoy. Gracias nuevamente.